¿Cómo están? Muy buenas noches. Si alguien tuviera que definir la palabra democracia o la palabra decencia, ese no sería jamás el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, porque no entran obviamente en su vocabulario. Pero si alguien tuviera que definir en un líder palabras como hipocresía, demagogia, populismo, corrupción o vendido, de una todos lo apuntarían a su cabeza, porque aunque en la política uno ya está acostumbrado a ver de todo, lo que este encantador de serpiente revolucionario de salón ha hecho este fin de semana visitando Cuba, apoyando a su homólogo Díaz-Canel y criticando el bloqueo de Estados Unidos, solo pone de manifiesto que la mal llamada clase política a veces es solo eso, política, pero carente de la mínima clase. Acompañado del canciller Marcelo Ebrard, y por eso de que Dios los cría y ellos se juntan, el títere de Raúl Castro y el aprendiz de dictador mexicano suscribieron un acuerdo en materia de salud en el que, para colmo de la desfachatez, AMLO se comprometió a insistir con el presidente Joe Biden para no excluir a Cuba de la Cumbre de las Américas, a la que, por cuestiones obvias, después del 11 de julio no había sido invitado. Como retribución a los favores recibidos, el nuevo Pancho Villa bolivariano ha recibido la condecoración José Martí, uno de los principales reconocimientos otorgados por el régimen cubano a extranjeros. Pero lo realmente indignante de esta visita de AMLO a Cuba no es ni siquiera que por una cuestión de lazos rojos se haya sentado al lado de un represor autócrata al que ya demostró su devoción pública en su visita a México, sino que quien se vendió como un nuevo Mesías cuando alcanzó la presidencia en México para velar por los más desfavorecidos frente a lo que calificó como la tiranía del poder, pues haya sido tan cínico de cerrar los ojos y la boca ante los cientos de presos políticos, incluyendo niños, que aún están en las cárceles por atreverse a gritar libertad el 11 de julio. Por el abuso sistemático de una dictadura que huele a muerto y que lleva 63 años castigando a su propio pueblo sin libertad, con éxodo y con miseria. Lo que indigna es que sea tan hipócrita de suscribir acuerdos de salud con una dictadura que trafica con los médicos cubanos como esclavos. ¿Y qué creen ustedes? Esto es ahora, en pleno siglo XXI. Y a buen recaudo serán enviados a México como 500 para trabajar por un 5% de un sueldo del que el 95% le es entregado a la dictadura para pagar su involuta revolución. AMLO ya ha demostrado lo que es en México. Ya se ha inclinado públicamente ante los narcotraficantes. Ha abrazado a esos corruptos y delincuentes con la misma impunidad o peor de los que lo hacían antaño. A nadie se le escapa que su visión de un comunismo sin fronteras, auspiciado desde el Foro de Puebla, sin necesidad de salir de las suyas propias, solo demuestra que la izquierda mexicana ha hecho de su relación con Cuba uno de los principales estandartes de su reivindicación ideológica. Hoy, sin embargo, demuestra al mundo que no es un demócrata ni un defensor de la libertad o los derechos humanos. Es un populista de discurso fácil y un vulgar cómplice de las dictaduras del continente. Comenzamos. Bueno, pues después de despacharme a gusto, como seguramente estarán ustedes en su casa, vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Me honra presentar a Héctor Luis Valdés, periodista independiente, que después de un auténtico periplo para poder salir de Cuba, hoy está con nosotros aquí en El Espejo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Marian, por la invitación. Y qué gusto, de verdad, que estés aquí. Y Max Aub, un querido compañero, periodista mexicano, conocedor del tema, que obviamente también nos va a aportar su visión desde allá. ¿Cómo estás, Max? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Marian, por la invitación. A ver, vamos a comenzar, si te parece, contigo, Max. ¿Cómo ha sido tomada esta visita en México? Porque lo que es cierto es que a nivel económico, a nivel de seguridad, a nivel de migración, AMLO no ha cumplido. Y este tipo de visitas, me imagino, o cuéntamelo tú que estás en México, por lo que he leído, tampoco han sido muy bien acogidas. No, definitivamente nada que tenga que ver con personajes como el que está gobernando hoy Cuba es bienvenido a México y tampoco recibe ni el afecto ni el cariño. Y la prueba está incluso en que en aquel septiembre del año pasado, en que fue invitado a estar presente en la conmemoración de la independencia de México, pues fue abucheado de la misma manera que lo fue abucheado en su momento Maduro. La realidad de las cosas es que es un momento para Andrés Manuel López Obrador bastante malo en lo que se refiere a la popularidad que va en caída constantemente y afortunadamente para los mexicanos. Y por el otro lado, bueno, esto representa un sueño hecho realidad para Andrés Manuel López Obrador, a quien lo que menos le interesa es lo que opinen los mexicanos
acerca de este viaje, debido a que, pues, ir a la cuna de lo que él hubiera querido ser y llegar además como presidente de México, pues lo llena de una simbología personal y de un gusto tan egoísta como cobarde, ¿verdad? Y pues tenemos que tragárnoslo, no podemos hacer nada al respecto. Pero qué extrema hipocresía, Max, porque yo tengo una conexión inmensa con el pueblo mexicano y como tú muy bien estás indicando, el pueblo mexicano siempre ha sido un defensor de los derechos humanos, siempre ha criticado y además abiertamente dictaduras como la de Nicaragua o como la de Venezuela o como la que hay en Cuba y sin embargo esto es como una especie de bofetada trapera al propio pueblo y sobre todo porque lo que él está haciendo a nivel nacional es absolutamente cuestionable. Totalmente, de acuerdo, definitivamente. Y fíjate que el pueblo de México ha tenido, especialmente con las nuevas generaciones, y afortunadamente un giro muy interesante, porque todavía cuando yo era joven, el romanticismo de la Revolución cubana estaba pues a flor de piel y como nunca supimos pues los detalles de lo que había hecho o lo que habían hecho los hermanos Castro y sus secuaces, porque nadie del exilio cubano bajó nunca a México a contárnoslo, pero afortunadamente hoy a través de las redes sociales, a través de toda la información que tenemos a la mano e inmediata, las nuevas generaciones, como te digo, que es la mayoría en México, claro. Ha cambiado su visión y hoy por hoy definitivamente repudian completa y totalmente a los dictadores. Héctor Luis, vamos por partes, porque yo digo que a mí lo que me indigna de esta visita no es que el buen hombre haya cruzado fronteras y se haya sentado con un dictador. Lo que a mí me indigna es que en pleno siglo XXI, y viendo además cómo es la sanidad en Cuba y cómo funciona la sanidad en Cuba, haya aceptado ese acuerdo de colaboración para enviar 500 médicos, es más, para tratar con 500 médicos que van a ser secuestrados, no secuestrados, pero su sueldo sí, el 95% va a ser secuestrado, para mandarlo, me imagino que a lugares recónditos de México y cumplir así con todo esto. Esto es increíble. Es increíble, pero es esclavitud moderna. Es esclavitud moderna y tráfico de personas, porque esto es un tráfico de batas blancas, como bien lo decíamos en la tarde por tu emisora de radio. El régimen necesita dinero. El turismo está en decadencia, una isla está en decadencia, la finca necesita dinero, como decimos nosotros, perdón, la finca necesita dinero. Y este contrato va más allá de ese romanticismo, como decía acá el colega mexicano, va más allá del romanticismo de revolución. Esto es una vez más la estrategia de Fidel Castro, del difunto dictador Fidel Castro, de emancipar y expandir el cáncer del comunismo y el estandarte de potencia médica por toda Latinoamérica. Y Andrés Manuel López Obrador se está prestando para esa situación. Y está utilizando el ejército de batas blancas para ese mismo propósito. Antes de seguir, yo quiero que podamos escuchar a estos angelitos. Insistiré con el presidente Biden en que no se excluya a ningún país de América en la cumbre del mes próximo a celebrarse en Los Ángeles, California, y que las autoridades de cada país decidan libremente si asisten o no a dicho encuentro, pero que nadie excluya a nadie. Es bien conocida mi postura sobre el bloqueo del gobierno de Estados Unidos a Cuba. He dicho con toda franqueza que luce mal el gobierno de Estados Unidos utilizando el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba. Esto es cinismo y demagogia, pero a su estado, al cubo. Esto no es ni siquiera al cuadrado, esto es al cubo. O sea, ¿cómo va a hablar públicamente su posición frente al bloqueo sin criticar, como estamos hablando, los presos en Cuba? Y sin criticar siquiera lo que está haciendo Rusia en Ucrania, que ni siquiera ha querido criticar los crímenes, lo que podrían ser supuestos crímenes de guerra y las violaciones sistemáticas a los objetivos civiles. O sea, es alucinante. Este señor se ha puesto ante las cámaras de televisión diciendo incluso que va a abogar ante el presidente de los Estados Unidos para que inviten a dos países que violan sistemáticamente los derechos humanos a la Cumbre de las Américas. Es la fachada del cinismo. O sea, es un cinismo brutal y tú muy bien lo estabas diciendo.
se paran en Televisión Nacional, en medio del Palacio de las Convenciones, a denunciar el bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba. Un bloqueo que, en mi opinión particular, no existe. Porque si no, no entrara el pollo americano a Cuba, ni entraran tantas donaciones provenientes de acá de los Estados Unidos a Cuba. Y entonces dejan a un lado los centenares de presos políticos que tenemos en nuestra isla, niños presos con unas condenas brutales, madres sufriendo, e incluso ni siquiera mencionan la negligencia cometida con la explosión del Hotel Saratoga recientemente, y también dejan a un lado la invasión de Rusia a un país democrático como Ucrania. O sea, dejan a un lado todo para mantenerse en la falsa denuncia del bloqueo de los Estados Unidos. Pero perdón, bloqueo, como decía mi productor, a mí eso me hace mucha gracia, bloqueo de ellos con su propio pueblo. Lo de Estados Unidos es un embargo económico. Exacto. Yo siempre he dicho que el bloqueo es interno, el bloqueo lo tiene el propio régimen cubano. Yo siempre he dicho que cuando yo vea a ya no es primera dama, o sea, ya el propio señor mandatario cubano lo dijo públicamente, que su esposa no es la primera dama, pero bueno, ya cuando yo vea a esa señora, cuando yo lo vea a él, a la cúpula, pasando el mismo trabajo que pasa el pueblo cubano, entonces yo me pongo en duda de que exista realmente un bloqueo. Pero mientras tanto no. Bueno, cuestionable también su postura y su posición como presidente, porque que yo recuerde nunca ha sido elegido por el pueblo. Una pausa, regresamos. Bueno, pues en este programa surrealista del día de hoy, no por nosotros, sino de lo que estamos hablando, vamos a seguir escuchando a Andrés Manuel López Obrador y a Díaz-Canel para poder entrar en materia con Max Aub. A título personal, sostengo que yo nunca he apostado, no apuesto ni apostaré al fracaso de la Revolución Cubana, a su legado de justicia y a sus lecciones de independencia y dignidad. Yo nunca voy a participar con golpistas que conspiran contra los ideales de igualdad y fraternidad universal. El retroceso es decadencia y desolación. Es asunto de poder y no de humanidad. Miren, ni siquiera voy a contestar porque me tomaría el programa completo. Max, ¿qué opinas de lo que está diciendo este buen hombre? Bueno, definitivamente tenemos que comprender que Andrés Manuel López Obrador proviene de una estirpe no solamente absurda, sino de donde aparentemente esos valores o pseudo valores que ha mencionado, definitivamente a él le hubiera gustado haber estado en la Revolución Cubana, a él le hubiera gustado ser un Fidel Castro o un Raúl Le llamó Castro. gigante. Le llamó gigante. No, es que ese es el problema, tiene enanismo mental, es un cobarde. Es un cobarde en donde habla de justicia y de libertad. Y evidentemente, así como no existe estos dos valores en Cuba, en México tampoco existen. En México hoy están matando a familias, a periodistas, a todas las personas que eventualmente puedan levantar la voz, y nadie está haciendo nada porque este tipo, ¿verdad?, que es un cobarde, y nunca me voy a cansar de decirlo, y cuando digo cobardía no es insulto, Mariana, lo digo desde la particularidad de que hay hombres que no nacieron con el valor de enfrentar lo que tienen que afrontar, ¿verdad? Y es un cobarde, es un miedoso, porque teniendo todo a su favor para poder defender a los mexicanos, simple y sencillamente deja que los estén matando. Yo no... Se los ha entregado a los carteles, Max. Vimos cómo soltó al hijo del Chapo. Hemos visto cómo saludaba a la madre del Chapo Guzmán. Hemos visto cómo los carteles siguen haciendo su agosto hasta la propia frontera. Pero hay un tema. Uno esperaría que al menos hubiera llegado a Cuba para tratar el tema migratorio que tantos mexicanos les está costando la vida en la frontera. Y sin embargo, en un momento donde esa inmigración cada vez es más grande, ni siquiera se ha hecho ninguna mención específica a eso. ¿Se va a resolver ese problema? ¿Qué piensa hacer Andrés Manuel López Obrador a ese respecto? Lo que está haciendo México, lamentablemente, dolorosamente, especialmente para nosotros que conocemos y tenemos tanto afecto con el pueblo cubano del exilio y de la isla, lo que está haciendo México es devolverlos a la isla. Esto no se hace público, pero hay aviones que el gobierno de México está devolviendo a los migrantes cubanos a la isla. Esto es terrible, esto no debe de permitirse, y debemos alzar la voz porque no podemos estar hablando justamente de eso, de justicia y de libertad,
si este hombre no opera la libertad como debe ser. Pero además habla de retroceso, habla de una revolución, habla de igualdad, habla de un montón de cosas que si para mí, como española, es difícil poder tragarlo mientras lo estoy escuchando, para una persona como tú que has tenido, por ejemplo, Luis, que abandonar tu patria y hacer ese periplo y pasar por El Salvador hasta llegar acá, tiene que ser extremadamente difícil. Es indignante escuchar las palabras de Andrés Manuel López Obrador, y más cuando fuiste expulsado de tu país, cuando te vistes en la obligación de abandonar tu país por el simple hecho de ejercer el periodismo de una manera libre y sin censura. Retroceso, esa palabra me causó mucha gracia a Andrés Manuel López Obrador, porque una isla que constantemente está en retroceso, es lastimoso que un presidente diga esas palabras y más en el propio suelo cubano, cuando él tiene que salir del aeropuerto internacional José Martí y mirar alrededor. Y hablar de igualdad y de justicia. Y hablar de igualdad y de justicia es verdaderamente indignante. Pero bueno, de tal palo, tal astilla, hubiese dicho mi abuela en este caso. Ahora, Max, vamos con el tema de la vacuna. Una vacuna que no ha sido ni siquiera, hasta donde yo sé, aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Viendo el estado del COVID en Cuba, podemos imaginar la eficacia. Viendo el tema de la sanidad en Cuba, donde desgraciadamente y salvo excepciones, esa gran megapotencia médica, ya sabemos a todas luces que desgraciadamente no existe. ¿Qué piensa hacer Andrés Manuel López Obrador con todos esos chicos que salen de las universidades preparados y que deberían ejercer la medicina en su país, llevándose y colaborando con esta trata de médicos cubanos? Mira, ese es un tema muy interesante, Marian. No es la primera vez que sucede. De hecho, durante la pandemia ya se había contratado a un número también importante de médicos cubanos que estuvieron una temporada en México, pero toda esta idea está apoyada y está patrocinada o promocionada por el coordinador de asesores de Andrés Manuel López Obrador. Este personaje es nada más y nada menos que Lázaro Cárdenas Batel. Wow. Es hijo de Cuauhtémoc Cárdenas y nieto del presidente Lázaro Cárdenas, quien fue gobernador de Michoacán entre 2002 y 2008. Él fue el primer gobernante, aunque estatal, en la República Mexicana que hizo eso. Llevó una camada de médicos cubanos a Michoacán y él es el que está empujando que esto siga sucediendo ahora a nivel federal. Ahora, Andrés Manuel ha cerrado una gira por Centroamérica y por el Caribe, y el tema migratorio sigue siendo un tema de prioridad para todos estos gobiernos, no solamente por las caravanas que hemos visto que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos, sino porque ahora posiblemente el título 42 pueda desaparecer y puede preverse que haya todavía un mayor éxodo de gente queriendo llegar aquí a Estados Unidos. Eso sin contar con la posición de Nicaragua, que al no necesitar visa a los cubanos que salen de la isla, obviamente no se quedan en Nicaragua, sino que inmediatamente hacen su periplo hacia acá. ¿Cómo se ha tomado eso? ¿Qué se ha sabido de esa reunión, Max? Bueno, mira, la diferencia entre, digamos, el estilo de Donald Trump, que era directo, público y amenazante, digamos que la política de Joe Biden contra México es por debajo de la mesa. Es igual de exigente, pero por debajo de la mesa, no lo hacen público, es muy privado y definitivamente el gobierno de México está completamente amenazado si no mantiene sus 28,000 soldados de la Guardia Nacional deteniendo a los migrantes. Eso es un hecho y lo vemos además pues todos los días. Desafortunadamente los migrantes están pagando la peor parte de la política, no solamente que tiene que ver con migración, sino también cuando tienen que regresar a sus lugares de origen, a quienes están tratando de tener una mejor vida. Bueno, pues en este tiempo de programa, como siempre, yo quiero saber las reflexiones o las conclusiones, si es que se puede sacar alguna de lo que hemos visto. Héctor Luis. Pues yo lo resumo todo en una total hipocresía, en una idea de expansión de comunismo por toda la América. Y desgraciadamente lo estamos viendo. Esto fue una idea del dictador fallecido Fidel Castro y se está llevando a lugar ahora actualmente. Es preocupante y por eso debemos denunciar lo más pronto posible a cada paso que den estos angelitos, como bien tú decías, denunciarlo
y que el mundo conozca de que el comunismo tiene que ser erradicado de la faz de la tierra. Marian, es mi opinión. No, por supuesto, te agradezco. Max, ¿cuál es tu reflexión? Porque obviamente además tú como periodista llevas muchísimos años cubriendo, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en México también en estos momentos. ¿Cuál es la conclusión que tú sacas a todo esto? Bueno, queda claro que la izquierda internacional es hueca, que no tiene francamente mayores futuros. Y en lo que se refiere al pueblo de México, hemos aprendido de muchas maneras que una cosa es lo que pueda pintarse en los libros acerca del comunismo y otra cosa es la realidad. Y muchos mexicanos lo dicen, Marian. A ver, ¿por qué aquellos que defienden a Andrés Manuel López Obrador o defienden a la izquierda, cuando quieren salir no se van a Cuba de vacaciones? Y no me refiero a la zona hotelera de Cuba. ¿Por qué no se van a vivir a Cuba? ¿Por qué no se van a Nicaragua? ¿Por qué no van a Venezuela? ¿Por qué todos vienen a Estados Unidos? ¿Sí? Entonces la hipocresía de la izquierda se extiende. Queda claro que no van a avanzar a pesar de todos estos esfuerzos que están haciendo. Y afortunadamente, más tarde o más temprano, pues las cosas van a cambiar y se van a quedar en el camino, sin duda. Y la primera pregunta que se tienen que hacer, ¿por qué en muchas ocasiones su propio pueblo se la juega en una balsa tratando de llegar a una tierra de libertad? ¿O por qué se la juega bajo el sol de un desierto para poder cruzar hacia los Estados Unidos? Si en sus países se vive tal bonanza, porque hay tanta justicia y tanta igualdad social, deberían hacerse la pregunta por qué tienen que salir de la forma que salen. Les quiero agradecer a los dos muchísimo que hayan estado con nosotros. Luis. Gracias a ustedes. Y a ti, Max, como siempre, un abrazo fuerte y espero tenerte pronto por aquí, por Miami. Por ahí nos veremos. Gracias, un abrazote.